este panel. El primer bloque hablaremos un poco de movilidad sustentable, ¿sí? Y aquí, pues bueno, hoy en día sabemos, ¿no?, que el transporte produce una cuarta parte de las emisiones de gases que provocan el cambio climático. Esto es de acuerdo a el informe de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del 2019 de las Naciones Unidas. También por otro lado tenemos ahí que de acuerdo con el reciente informe emitido por la IPCC, ¿no?, por sus siglas en inglés, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, varios científicos están observando cambios en el clima alrededor de todo el planeta, ¿no?, en todas las regiones, y en el sistema climático en su conjunto. Ellos resaltan que este cambio es rápido y se está intensificando a pasos muy acelerados. En el caso de las ciudades con gran densidad de población, como es la Ciudad de México, justamente algunos aspectos del cambio climático ya se pueden ver amplificados y de manera muy notoria, ¿no? Aspectos como el aumento en el calor, la sequía en varias regiones del país y por otro lado también inundación, resultado de las intensas lluvias que se han tenido hasta llegar a niveles históricos en algunos casos y en algunas partes. Aquí el problema de la contaminación por transporte ya llegó, ¿no?, a nuestros pulmones incluso. También de acuerdo a la ONU, un informe que publicó, 9 de cada 10 personas que habitan en una ciudad, zona conurbada, respiramos aire contaminado, ¿no? Un dato alarmante es que México ocupa el cuarto lugar en emisiones de dióxido de azufre en el mundo, justo detrás de India, Rusia y China, ¿no? Esta información la podemos encontrar en el reporte sobre los puntos críticos de emisiones globales de dióxido de azufre que es emitido, bueno, fue emitido en el 2019 por Greenpeace. También aquí una parte importante es que durante muchos años aquí en México las autoridades han privilegiado el presupuesto público para infraestructura, para automóviles particulares y menos recursos para otras formas de transporte. Esto ha hecho que la forma de movilidad que conocemos hoy en día, además de contaminante, sea desigual, ya que solo el 53% de quienes residen en ciudades tienen o tenemos acceso conveniente al transporte público. Entonces, justamente para lograr esa transición energética que a nivel global necesitamos, uno de los puntos clave, evidentemente, es precisamente la movilidad sustentable. Aquí me gustaría empezar con la participación de nuestros panelistas. Voy a empezar contigo, Rodrigo, preguntándote un poco, digamos, en eDrive, ¿cuál es el rol de la infraestructura de carga en la movilidad sustentable? Claro que sí, Fermín, muchas gracias. Primero que nada, gracias a Neuron por invitarme, invitar a eDrive. Muy buen panel, muy buena calidad. Bueno, en eDrive somos especialistas en el desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Y bueno, lo que refiere al rol que tiene esta infraestructura en la movilidad sostenible, movilidad eléctrica, es que la infraestructura de carga es un habilitador cotidiano de un vehículo eléctrico. Y por ende puede ser una barrera de entrada a la adopción de un vehículo eléctrico. Hay un síntoma conocido como la ansiedad de rango, que es quien adquiere un vehículo, ya sea para uso personal, para flotas, para transporte de carga, que lo tiene cuando dice, bueno, ok, compramos, adquirimos estos vehículos, ¿dónde los vamos a cargar, no? Entonces, el rol que tenemos en el desarrollo de esta infraestructura es eliminar esta ansiedad de rango y poder garantizar que la carga no va a ser un problema en la operación, ya sea el día a día de cualquier persona o de empresas, ¿no? ¿Cómo podemos dividir la infraestructura? En tres grandes sectores. El primero es el residencial, que es donde va a pasar el residencial o en partes de maniobra, donde va a pasar del 70 al 80% de la carga, dependiendo de la operación del vehículo. Después tenemos la carga de oportunidad, que es cargadores ubicados en sitios donde el usuario va a pasar
mucho tiempo. Por ejemplo, pueden ser centros de distribución o pueden ser centros comerciales, pueden ser oficinas, este tipo de lugares. Y después está la carga rápida, que puede ser carga rápida urbana o interciudades, que el objetivo de esto es poder entregarle una cantidad de energía muy alta al vehículo eléctrico para que pueda seguir lo más rápido posible con su actividad. Y bueno, o sea, básicamente es el rol de la infraestructura, es desbloquear la adopción del vehículo eléctrico. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Ahora, bueno, me gustaría pasar contigo, Ingrid, preguntarte cuáles dirías tú que son los elementos clave para contribuir justamente a una movilidad sustentable, ¿no? Y cómo está contribuyendo hoy en día Waze a ello. Gracias, Fermín, por la pregunta y también aprovecho para agradecer por la invitación. Gracias por abrir estos espacios y un placer compartir foro con diferentes colegas de la industria. Sumando a lo que comenta Rodrigo y con nuestra perspectiva, nosotros consideramos que un elemento clave para construir una movilidad sostenible es la colaboración. Y cuando hablo de colaboración me refiero a la corresponsabilidad en el diseño de esta fase un poco híbrida en la que nos encontramos en nuestro país. Y siempre me gusta citar esta frase que me hubiese encantado decirla yo, pero no, fue uno de los cabezas de medio ambiente en el Reino Unido, y la dijo hace un par de años antes de la pandemia, y decía que el cambio individual es impulsado por el cambio sistémico. ¿Y qué es el sistema? El sistema somos nosotros como plataformas de movilidad, pero también lo es el gobierno, las instituciones, las empresas. Todos tenemos que contribuir a que para el individuo sea obvio que elegir una opción sostenible es la mejor opción, ¿no? Como lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Incluso todas estas políticas de precios que hay en muchos países y que puedes adquirir un auto eléctrico y no pagas X, Y, Z. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro país, pero falta muchísimo por construir y esa es solamente una de las acciones. Entonces, típicamente hablamos de la gestión de la demanda como uno de los grandes retos en la movilidad, pero es muy cierto que la pandemia ha hecho que retrocedamos en muchos sentidos y les puedo compartir un poco de datos que vemos a través de Waze. De alguna manera somos un termómetro de lo que sucede allá afuera. Y si bien vimos esta caída importantísima en los usuarios y en la gente que salía, también vimos que el trimestre pasado, más o menos desde septiembre y llegando a un punto muy alto en noviembre, la movilidad de nuestra aplicación de los autos era incluso mayor que lo registrado en la prepandemia. Y por otro lado veíamos la foto de lo que ocurría en el transporte público, al menos de la Ciudad de México, que hace públicos estos datos, y veíamos que esta aceleración de esta recuperación de movilidad no era así en el transporte público, ¿no? Entonces, eso abre mucho la puerta en pensar cómo queremos regresar, cómo queremos dibujar ese retorno y cuál debe ser estos medios en los que queremos regresar de una manera mucho más sustentable. Yo agregaría una palabra más: incluyente. Por cierto, felicidades porque es un foro muy incluyente en el que estamos el día de hoy. Y bueno, moviéndonos a la segunda parte de la pregunta es cómo contribuimos desde el lado de Waze. Pues lo primero es cómo damos información pública de lo que está sucediendo, y eso lo hicimos en la pandemia. Publicamos en nuestra página toda la movilidad que estaba sucediendo literal globalmente y por diferentes ciudades, para que los diferentes gobiernos puedan tomar decisiones y también las empresas sobre la movilidad de los ciudadanos y sus colaboradores. Puntualmente en acciones que hemos hecho, un año antes de la pandemia lanzamos Carpool, Waze Carpool en México, como el cuarto mercado en donde apostamos que por todos los retos que hay, obviamente entre contaminación y movilidad, era el mercado para poder lanzarlo. Tuvimos resultados sumamente buenos el primer año y bueno, después empezó la pandemia. Entonces eso habla de dos cosas, siempre digo. Por un lado, pues qué bueno, ¿no?, que tuvo tanta aceptación, hay una necesidad claramente de la audiencia. Y por otro lado es todo lo que tenemos que avanzar para crear una cultura de carpooling en nuestro país, y estamos muy, muy lejos de que eso suceda. Otra forma en la que apoyamos todos los temas de sostenibilidad es un ejercicio que hicimos puntualmente con el ITDP, con el IDB y también con Urban, y fue sentarnos un poco a pensar en qué tipo de información podemos crear
qué estudio podemos crear para poder ayudar a que las decisiones de retorno que muchas empresas están tomando ahorita incluyan también la parte de movilidad, ¿no? Entonces hicimos un estudio muy interesante sobre recomendaciones en temas de salud, ¿no? Si vas a hacer carpool y estás en pandemia, ¿qué tienes que hacer? Si vas en transporte público, etc., no es solamente exclusivo a nuestros medios, sino abierto a todos. Y también incluimos algo muy importante que en nuestro país no existe como ley, que son los planes de movilidad institucional. Los PMIs y, bueno, en otros países tienen otros nombres. Eso no existe aquí. Entonces hicimos una serie de sesiones junto con diferentes empresas y agregadores de empresas explicando qué es esto y tratando de que en México estos planes de retorno no solamente sean un plan de el horario en que la persona va a entrar, sino que al final las empresas son grandes atractores de viajes y son parte de esta creación, de esta cultura, de este cambio sistémico en los ciudadanos. Y finalmente concluyo con otro ejercicio en el cual apoyamos a la sostenibilidad. En alianza con la UNAM, puntualmente con el Centro de Ciencias de la Complejidad, tenemos un acuerdo de intercambio de datos que más adelante yo ya platicaré con esto, y les ayudamos a través de nuestros datos a crear un algoritmo en el cual ellos daban una recomendación a la Ciudad de México sobre aquellos carriles que en su momento eran temporales de ciclovías y se crearon de manera emergente durante la pandemia, pero ahora entrando en una segunda fase es cuáles se tenían que quedar permanentes y cuáles no. Entonces, a través de nuestros datos, y muchos más, obviamente, la UNAM los agregaría e incluiría mi dato de accidentabilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, a través de datos, a través de carpooling, a través de hacer información pública, a través de apoyar estudios, es como nosotros contribuimos a una movilidad más sustentable. Muchas gracias, Ingrid. De hecho, pues bueno, me gustó mucho que utilizaras la palabra incluyente, ¿no? Debido a que en la misma definición de movilidad sustentable nos lo dice, o debería ser así, un modelo de traslado de punto A a punto B sin generar tantas emisiones, de forma accesible, incluyente, eficiente, segura y equitativa para todos. Bueno, ahora me gustaría pasar con Lucía García. Voy a replicar un poco la pregunta que le acabamos de hacer a Ingrid, pero obviamente enfocado a Didi. En este caso, ¿cuáles serían los elementos clave para construir una movilidad sustentable y cómo está contribuyendo actualmente Didi para ello? Primero que nada, hola a todos. Muchas gracias por invitarnos a este panel y por generar el espacio. En Didi tenemos la misión de facilitar la vida de las personas y hacer un viaje más eficiente y seguro. A la vez, también queremos transformar las ciudades haciéndolas más verdes, inteligentes y accesibles. Y paralelamente, estamos buscando crear oportunidades más inclusivas para todo el mundo y sobre todo en términos económicos. Si bien en sí el enfoque de Didi es transformar la vida de los conductores y pasajeros, también estamos preocupados por el tema de las ciudades y por generar un impacto positivo. Siempre con cada nuevo producto, con cada nueva actualización que hacemos, siempre buscamos la innovación y la responsabilidad sostenible. Consideramos que el sistema de transporte debe estar basado en 4 ejes principales, los cuales son interconectado, multimodal, eléctrico y autónomo. Entonces, con interconectado me refiero a que esté enlazado a sistemas inteligentes. Multimodal nos referimos a que ofrezca soluciones escalables, tanto en medios de transporte también como en servicios. Eléctrico, que permita evitar las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Y autónomo es que priorice mejor el control del panorama urbano. Ahora, lo interesante es que todo esto dentro de Didi ya es una realidad. Poco a poco esperamos que estas iniciativas vayan llegando a México y podamos transformar la forma en que vemos las ciudades. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucía. Y finalmente, pero bueno, los últimos siempre serán los primeros, Nazaret, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son los elementos clave para construir una movilidad sustentable hoy en día y cómo está contribuyendo SACUA a ello? Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Ya tengo el gusto de conocer algunos compañeros, les agradezco muchísimo el espacio.
Yo creo que los elementos clave para poder crear esta movilidad sostenible, uno es la oportunidad tan grande que tenemos a partir de cómo se construyó la industria automotriz inicial, que se construyó de forma muy separada y con un enfoque muy egoísta y muy competitivo, por así decir. Y la movilidad sostenible va en línea contraria completamente. Es una movilidad con enfoque social. Entonces, ya la palabra social te lo dice. Todas las gentes que estamos en esto realmente tenemos este compromiso social muy desarrollado y por ende sabemos que hay que trabajar juntos y que hay que trabajar en equipo en la misma línea y que es una línea que busca la mejora para todos. Entonces, para mí la colaboración es uno de los elementos clave. Y luego esta área de oportunidad extraordinaria que nos permite trabajar como desde un terreno plano, piso parejo, para empezar a construir una movilidad diferente. Y luego hay distintos elementos, ¿no? Y ahora sí hacia el interior, pues obviamente poner foco, lo tenemos que hacer al mismo tiempo en distintos elementos, como la famosa infraestructura, como el derribe de mitos que se han ido construyendo, la ansiedad de rango que menciona Rodrigo es uno de esos mitos. Y uno de los elementos que yo considero adecuados o muy urgentes a tratar es el tema de la educación y el tema del financiamiento. La mayor parte de las personas nos movemos en ciudades y la mayor parte de las personas compramos autos con financiamiento y usualmente nadie está hablando del financiamiento. ¿Sí me escuchan? Porque de repente veo algunos congelados. ¿Sí me escucho? Yo no voy a ser congelada yo. No, te escuchas perfecto. Entonces, yo creo que uno de los elementos clave para poder construir de forma más rápida o acelerar la construcción de esta movilidad sustentable es la educación como herramienta de concientización, donde le demos a las personas esta información que necesita para terminar de concientizar y ahora sí poder encaminarnos a la creación de una cultura completamente diferente de cómo nos movemos y de cómo tenemos que movernos de ahora en adelante. Y digo cómo debemos, porque así debemos hacerlo, no es un tanto de querer, ¿no? Nos enseñaron durante tantos años y generaciones a consumir vehículos y a movernos de determinada forma, que ahora estamos al frente de ese gran reto, ¿no? De construir no solo una movilidad diferente, sino una cultura de movilidad diferente. Por eso para mí el tema educacional es muy, muy importante. Y bueno, ¿qué tratamos de hacer desde este proyecto que es Aqua? Aqua es importante comentar que no es un proyecto solo, es parte de un ecosistema de distintos proyectos que tenemos y que van enfocados a temas de movilidad sostenible. Entonces, dentro del ecosistema que tenemos, estamos pensando en reunir todos los elementos y desde ahí sacar proyectos diferentes con el enfoque, como dije, movilidad sostenible. Entonces, tenemos proyectos dentro de este ecosistema, así como Aqua, que es el primer auto eléctrico mexicano y que es un coche con un concepto muy específico, que es un vehículo urbano, para atender la necesidad de la mayoría de las personas que, como dije, vivimos dentro de ciudades y hacemos nuestra vida dentro de ciudades, tratar de resolver eso primero, porque ahí es donde vamos a causar un gran impacto, ¿no? No hay forma de que estemos ahorita pensando en la menor cantidad de personas que son las que se mueven entre ciudades, porque pues nos toparíamos con el tema de la infraestructura, ¿no? Sin embargo, el grueso de la población podemos perfectamente resolver nuestra movilidad ahora con un auto eléctrico de un rango pequeño que no tiene necesidad de tanta autonomía. Entonces, estamos enfocados en eso. Tenemos proyectos de car sharing, por ejemplo, donde estamos impulsando precisamente esta nueva cultura de utilizar autos de forma compartida, alejándonos ya de la propiedad también del vehículo. Tenemos proyectos de infraestructura, de desarrollo de tecnología para gestión de flotas ahora para empresas, hablando de car sharing, de corporativo, y un proyecto muy interesante que tenemos enfocado en educación, donde buscamos precisamente darle estas herramientas a las personas informativas para que
empiecen a cambiar ese chip para que les haga sentido por qué nos urge movernos hacia lo eléctrico y a partir de ahí empiecen a generar esa conciencia y entonces empecemos ya a acelerar este tema. No sé si con eso resolví, Fermín, la pregunta de forma adecuada. Sí, claro que sí, Nazaret. De hecho, me quedo mucho con lo que acabas de decir. Esa parte de la información que debe venir, bueno, tanto a la sociedad como al consumidor, es un esfuerzo conjunto, ¿no? Debe venir tanto de los participantes de la industria como del gobierno, definitivamente. El gobierno juega una parte importantísima aquí. Yo diría que justo para poder generar ese cambio que estamos buscando, todos los actores de la industria debemos actuar de manera conjunta en la medida de lo posible y pues aportar ese granito de arena para lograr esa transición energética. Desde el gobierno, bueno, desde gobiernos municipales, estatales, gobierno federal, para que establezcan justamente esas políticas públicas necesarias para incentivar la implementación de proyectos de esta magnitud que nos lleven hacia una movilidad sustentable. Excelente. Si me permites nada más hacer un pequeño comentario. Ingrid dijo algo muy cierto que a muy poca gente ha escuchado decir, que el cambio precisamente individual se deriva del cambio sistemático, y es que tú tienes una pirámide y los que tienen que poner el ejemplo precisamente es gobierno, grandes empresas, para que desde ahí la gente que está abajo viendo, la sociedad en general esté viendo y diga, es que sí, por ahí va, o sea, por ahí es, ya lo tengo que empezar a hacer. Yo vengo ahorita estoy haciendo una gira hablando con distintos gobiernos a nivel nacional. Estuve toda esta semana prácticamente 4 días, de temprano hasta tarde, y básicamente el común denominador con estas alcaldías y gobernaciones, sí sabemos, o sea, sí sabemos de la urgencia de lo eléctrico, pero es que no sabemos cómo. O sea, ya lo intentamos, ya vimos este coche, ya vimos esta motocicleta, pero luego ¿cómo lo implemento? La famosa ansiedad del rango salió ahí como uno de los topics. Y entonces es de donde dices, bueno, es que hay que educar desde la parte más arriba de la pirámide, hay que educarles y hay que enseñarles cómo implementar. Por eso es tan importante la educación. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo, Nazaret. Muchísimas gracias por la aportación. Ahora, vamos a entrar al segundo bloque de este panel. Hablamos de ciudades del futuro. Cada participante tendrá aquí aproximadamente de 3 a 4 minutos. Sin embargo, bueno, me piden a mí también que yo conteste la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave para construir una movilidad sustentable y cómo contribuye Forefront Power a ello? Para los que todavía no nos conozcan, Forefront Power, somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones en sitio de generación de energía eléctrica a través de métodos renovables, específicamente hablando de energía solar. ¿Sí? Entonces, evidentemente nuestra contribución en esta parte sería proporcionar un commodity, como lo es la electricidad, ¿no? Un recurso indispensable para los procesos productivos de las empresas, ¿sí? Que se ha generado ese recurso o ese commodity a través de métodos renovables, como ya lo comenté, solar, y para cualquier empresa comercial e industrial que tenga la necesidad justamente de estos, del cumplimiento de temas de sustentabilidad. Es decir, nosotros podemos apoyar a las empresas con sus metas sustentables, tanto locales como de manera internacional. Yo aquí sí considero que las ciudades deberían, y se comentó previamente, las ciudades deberían comenzar a priorizar el hecho de, número uno, caminar, evidentemente, andar en bicicleta. La bicicleta aquí en la Ciudad de México se podría decir, uno de los bastiones de la movilidad sustentable, ¿no? Cada vez vemos más ciclovías, ¿no? Y más infraestructura adaptada para este tipo de tecnología. También la mayor utilización del transporte público y formas más eficientes de movilidad compartida, ya lo mencionaron, ¿no? Así como la conectividad mutua. Las ciudades hoy en día deberían, considero, desincentivar el uso de automóviles de un solo pasajero, ¿no? Taxis de un solo pasajero u otros vehículos sobredimensionados transportando a una sola persona.
Entonces, ahora me gustaría pasar contigo, Lucía, nuevamente, y aquí la pregunta sería, ¿cómo incentivan ustedes una mayor conectividad en las ciudades y cómo los usuarios justamente de este tipo de plataformas nos beneficiamos de ello? En cuanto a temas de conectividad, creo que vale la pena resaltar que Didi se ha posicionado como el app número 1 en temas de movilidad a nivel global. Y precisamente dentro de los objetivos que tenemos, estamos buscando mejorar la calidad de vida de las personas en los lugares que operamos, sobre todo de nuestros usuarios. Los conductores y las conductoras son el motor de las actividades diarias y son una parte muy importante de Didi. Entonces, constantemente estamos buscando diferentes iniciativas para poder potencializar sus ingresos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y para ponerlo a manera de ejemplo, en Didi ofrecemos a los conductores que no cuentan con un vehículo, pero quieren participar en la plataforma, les ofrecemos conectarlos con dueños de las flotillas para que manejen sus vehículos y asimismo ofrecemos opciones para que puedan rentar o comprar vehículos a un precio preferencial. Y adicionalmente, a los dueños de las flotillas, a través de Didi Fleet, no solo les permitimos conectar con potenciales conductores, pero también les ofrecemos descuentos a través de alianzas que tenemos con grandes automotrices para que adquieran más unidades y puedan crecer su forma de emprendimiento. Y adicionalmente, también tenemos accesos a ofertas respecto a mantenimientos de llantas, autopartes, gasolinas, entre otros. Y todo esto con el fin que nuestros usuarios puedan potencializar sus ingresos y puedan crecer la forma de emprendimiento que pueden lograr a través de Didi. Muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, en este caso voy a replicar la pregunta para ti, Ingrid. En Waze, ¿ustedes cómo incentivan una mayor conectividad en las ciudades y cómo los usuarios de la aplicación se pueden beneficiar de ello? Gracias. Bueno, hablando de conectividad y todo lo que hemos aprendido en la pandemia, creo que es el elemento más importante para tener ciudades más resilientes. Y es importante entender que las ciudades son para todas y para todos, y ese es nuestro fin como medio, ¿no? Como medio de movilidad. ¿Qué hacemos puntualmente nosotros? Bueno, conectividad es el corazón de Waze. Nosotros creemos que podemos resolver los grandes retos que tenemos en movilidad si combinamos tecnología y humanidad. Esa es la esencia y el corazón de lo que somos nosotros. Somos la aplicación más grande que hay en movilidad basada en crowdsourcing, que básicamente crowdsourcing es colaboración. Y básicamente conectamos a muchas partes. La primera parte es la comunidad de editores, que tenemos miles de voluntarios en el mundo que literal se sientan y van editando nuestros mapas, porque sí. Obviamente tenemos una comunicación muy estrecha con ellos y ellos sienten una verdadera misión al hacer estas ediciones y sienten que están aportando a sus diferentes países cuando lo hacen. Entonces, por un lado, tenemos una conectividad muy clara con ellos, con toda la comunidad que tenemos, y por otro lado, también empoderamos a nuestros usuarios en nuestra aplicación a que ayuden a identificar todos esos retos que se encuentran en el camino, desde los baches, accidentes y demás. Y un tercer punto de conectividad que nosotros creamos es sumamente importante entre ciudadano, medio como nosotros y el gobierno, lo resolvemos a través de un programa que se llama Waze for Cities. Waze for Cities es un programa que lanzamos ya hace casi una década, empieza en Brasil y ahora tenemos más de 1,000 partners en el mundo. Muchos de ellos son gobiernos, puntualmente secretarías de movilidad, pero también tenemos muchas instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNAM que mencionaba hace un momento, la ONU, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos con este programa? Básicamente es un acuerdo bilateral, es gratuito y es de intercambio de datos, obviamente agregados y anonimizados. ¿Qué información les doy yo a ellos? Información en tiempo real de lo que sucede en el tráfico, accidentabilidad, que es lo que mencionaba hace un momento, y qué información me dan ellos, todo lo que ellos saben con anticipación.
cierres de calles, maratones, todo lo que pueda suceder que tenga un impacto fuerte en la ciudad y que pueda afectar a la ciudadanía, ellos me lo pueden pasar al mapa y hacer que el mapa sea muy vivo. ¿Por qué? Porque al final tanto al gobierno, a las ciudades, como a nosotros nos interesa que el ciudadano tenga el poder de decidir cómo salir y no hacer más tráfico. Si no tenemos esta información, por ejemplo, una huelga o información que sabemos que va a pasar y los ciudadanos salen, lo único que va a pasar es que va a haber más tráfico y ese tráfico va a traer mayor contaminación. Pero también hacemos este intercambio de información porque creemos que las ciudades deben tener información en datos que puedan convertir en insights y en toma de decisiones. Entonces, nuestros partners, a través de nuestra información, hacen intervenciones en las ciudades. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un carril reversible? ¿No? Entonces, en lugar de tomarme muchísimo tiempo en hacer un análisis y sacar millones de data y hacerlo muy costoso, pueden hacerlo a través de nuestros datos. El ejercicio que les comentaba hace un momento con la UNAM, ¿no? Incluso cosas de qué tiene que ver Waze, que se enfoca en autos, resolviendo un tema de movilidad como es las bicicletas, pues se puede, ¿no? La verdad es que nuestra información puede fluir de diferentes maneras. Por ejemplo, la movilidad es un derecho de todos, pero es una gran realidad que no todos se mueven de la misma manera. Hicimos un estudio, bueno, lo lideró la ONU, sobre la accesibilidad, ¿no?, que hay en los diferentes estratos y demás. Eso es interesante. Y quisiera resaltar simplemente una colaboración muy bonita que existe con el gobierno de Bogotá y ellos cómo responden directamente a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en nuestra aplicación, cuando cualquier usuario reporta un accidente, esa información viaja y el gobierno tiene la capacidad de leerlo y poder incluso prender sus cámaras y ver, ok, efectivamente lo que reporta X persona es un accidente grave y mandan a alguien a que lo hagan. Y viceversa, el gobierno puede conocer con mayor anticipación si algo sucedió, pone esa información en mi mapa y los ciudadanos tienen la información de eso. Esa comunicación de dos vías es vital para tener una mejor movilidad y tener una conectividad y una comunicación entre ciudades y ciudadanos. Y bueno, eso es alguno de los ejercicios que hemos hecho. Y bueno, también hemos hecho varios ejercicios con el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos dashboards que pueden encontrar en Internet. Pero bueno, conectividad definitivamente es una palabra clave en la esencia de nosotros. Claro, claro. Y bueno, resaltaste mucho la parte de la colaboración, ¿no? El hecho de que, nuevamente, volvemos al tema, que haya siempre una colaboración para lograr mejores resultados, ¿no? Aquí es vital. Y quiero hacer un comentario, y tú lo comentaste en tu participación anterior, del bloque anterior, respecto, sin yo saber los datos que ya nos acabas de proporcionar, yo sí he notado considerablemente un aumento fuerte en el tráfico en fechas recientes. Creo que es la única normalidad a la que hemos regresado, desafortunadamente, ¿no? Un aumento incluso peor que antes de la pandemia, ¿eh? Yo sí me atrevo a decir, y tú ya nos lo confirmaste, esta parte, bueno, obviamente la conectividad es clave justamente para poder aliviar el tráfico en la ciudad. Muchas gracias, Ingrid. Ahora me gustaría pasar con Nazaret. La pregunta aquí, sí cambiaré un poco, sería ¿cómo la conectividad de las ciudades ayudaría al desarrollo de la electromovilidad? Yo pienso que la conectividad nos puede ayudar. Digo, yo tengo una ligera sospecha sobre Ingrid, que está estudiando mis notas, porque coincido mucho con ella, así que voy a ponerle, hay que vigilarla. Creo que definitivamente para poder construir todo esto que estamos hablando, creo que los que estamos en esto y hemos coincidido en otros foros, es la misma información la que escuchamos circulando, ¿no? Y son los mismos palabras clave: datos, comunicación, conectividad, colaboración. Y definitivamente la conectividad es un tema clave porque te permite recabar información, te permite compartirla. Y si nosotros aspiramos a desarrollar ciudades inteligentes, no puede existir la inteligencia si no existe un elemento que le permita comunicarse.
pero no solo comunicarse entre cosas, ¿no? Sino entre personas para poder compartir información, experiencias y a partir de ello, pues poder mejorar la planeación de tu día, de tu vida y que al final tenga un impacto como el que estamos buscando, que es mejorar la calidad de vida. Entonces, los autos son una parte importante en ese sentido porque todos necesitamos movernos. Y luego, como tú bien mencionaste, Fermín, al inicio, buena parte lo hacemos moviéndonos en coches. Entonces, definitivamente es un elemento que nosotros estamos considerando mucho en el tema de desarrollo. Hoy contamos con un área de desarrollo para poder desarrollar distintas, voy a poner un ejemplo, aplicaciones para clientes nuestros que permitan información. Por ejemplo, desarrollamos dentro de una de las empresas de este ecosistema que les menciono, aplicaciones de parquímetros. Y esto nos permite, y los vamos a cruzar ahora con temas de infraestructura, para que la persona pueda compartir información de cómo está resultando el tema de la carga de mi coche, cuánto me tardé, cuánto me costó, que todo lo pueda hacer a través de la misma aplicación y que esa información sirva para gobiernos, pero no solo para gobiernos, para que mejoren el tema de planeación o de desarrollo urbano, sino también, por ejemplo, para las mismas empresas de infraestructura de recarga y al final para el mismo usuario. Es decir, me moví en mi coche que va alineado con mi aplicación, ya sabe dónde me voy a estacionar, se cobra solo, pero también ahí puedo poner mis opiniones y esta opinión va a alimentar una comuna ahí de opiniones colectivas y eso va a servir para alimentar la necesidad de información de otras personas. Entonces sí es algo que nosotros estamos considerando mucho y buscando trabajar también con esa línea para que en un futuro cercano nuestros mismos coches puedan conectarse con otros coches, aun y cuando no sean, por ejemplo, de la misma marca, ¿no? Que se pueda hacer a través de tecnología de tu celular, ¿no? Claro, claro. Y bueno, en ese sentido, también en la medida que la tecnología vaya siendo más accesible, ¿no? Los avances en la tecnología nos permitan brindar productos un poco más accesibles o económicos, pues evidentemente eso también va a contribuir a que este tipo de sistemas se implementen de una mayor medida. Muchas gracias, Nazaret. Ahora voy contigo, Rodrigo. La pregunta para ti sería, ¿por qué la infraestructura de carga y movilidad eléctrica tienen lugar en las ciudades del futuro? Digo, puede parecer muy obvia la respuesta, pero nos gustaría que nos contestaras. Por favor, Rodrigo. Bueno, creo que en nuestra expertise, que se trata de la infraestructura de carga, vemos es conocido y tú bien lo mencionaste, que las ciudades del futuro son alimentadas por energías renovables. Bien comentaste que uno de los principales sectores contaminantes en el mundo es la combustión de los vehículos. Y bueno, esto tiene que ser sustituido por energía eléctrica. El rol de la infraestructura de carga en esto es ser el medio por el cual esa sustitución de los combustibles fósiles va a tener lugar, ¿no? Para poder entregar toda esa energía renovable al vehículo eléctrico. Y bueno, en segundo lugar, pero no menos importante, como comentó Ingrid, la conectividad o hiperconectividad es otra de las características de las ciudades del futuro. En la infraestructura de carga y los vehículos eléctricos van a estar reportando constantemente data, estatus de los cargadores, estatus de la energía, estatus del estado de carga de los vehículos. Y eso va a permitir tomar decisiones mucho más eficientes. Te voy a dar un pequeño ejemplo. En la ciudad del futuro, los usuarios de vehículos eléctricos van a poder vender la energía de sus vehículos en momentos de demanda pico de una zona en la red eléctrica. Entonces, al tener esta hiperconectividad, tu vehículo deja de solo ser
transporte de gente o transporte de materiales o de mercancía, también es transporte de energía. Entonces, volvemos todo una red, una smart grid, donde se vuelve muy eficiente el uso de los recursos que tenemos, que uno de los más preciados es la energía, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Aquí, bueno, vamos a pasar al último bloque, y aquí sí me gustaría, voy a empezar nuevamente contigo, ahora sí que para ir de atrás para adelante. La pregunta en este nuevo bloque sería, ¿cuáles son los retos que enfrenta la infraestructura de carga para lograr que la movilidad eléctrica sea un hecho y una realidad aquí en nuestro país? Bueno, el primero, y no solo de la infraestructura de carga, yo creo que de muchos sectores, es la escasez de semiconductores que enfrenta todo el mundo. Eso es un problema que esperemos que se solucione rápido. Pero bueno, pasando de lo obvio a algo un poquito más concreto, lo que hablaban acerca de la educación del usuario es replantear el hecho de llenar tu coche de combustible o de energía. Hoy para nosotros es muy obvio ir a una gasolinera, llenar 5 o 10 minutos el tanque y nos vamos. Hay que cambiar esa manera de pensar para poder entender en qué momento se necesita cada tipo de infraestructura, de los 3 que mencioné al inicio. Muchas veces no es necesario hacer inversiones demasiado grandes en cargas ultra rápidas, y solamente necesitamos hacer carga de oportunidad o carga en un patio de maniobras, por ejemplo. Otras veces no se puede, ¿no? Necesitamos hacer la inversión de la carga ultra rápida. Entonces, eso es el cambio de paradigma que tiene que pasar, y es parte de nuestra labor en el corto plazo. Después necesitamos poner más puntos de carga en todo el país, y no solo México, es en el mundo en general. China es el líder en esto. Y en varios mercados, incluido México, la estandarización de conectores y la regulación de todo, de cómo va a pasar este mercado de la energía eléctrica para el vehículo eléctrico, que hoy está muy claro en la gasolina y diésel, pero no está tan claro en esta parte. En el mediano y largo plazo, estaríamos hablando de llegar a un punto de equilibrio entre la potencia de carga y el tiempo necesario para cargar. Cada vez vemos cargadores más y más y más potentes que lo que hacen es disminuir el tiempo, pero eso nos lleva a un problema muy importante, que es la capacidad eléctrica de la red. Llega un momento donde ya se vuelve muy complicado sostener estas potencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de equilibrio. El segundo es la capacidad eléctrica de la red, que no solo es para estos supercargadores, sino ya pasa en edificios que no pueden instalar cargadores todos los usuarios del edificio, ¿no? Y por último, un uso inteligente de esta capacidad. O sea, ¿cómo vamos a lograr conectar toda la información que tiene la red eléctrica con la información que tienen los vehículos, con la información que tienen la infraestructura de carga, y así lograr que la red se pueda utilizar de la mejor manera posible? Muchas gracias, Rodrigo. De hecho, me gustaría quedarme con la parte de la capacidad, ¿no?, que mencionas. Y sí, justamente nosotros en la industria energética tenemos muy bien mapeado esa parte, y no es nuevo que justamente donde flaquea el sistema eléctrico nacional mexicano es justamente en la parte de transmisión y distribución. Es decir, se genera suficiente cantidad de energía, pero las líneas de transmisión y distribución ya están saturadas, congestionadas, por lo tanto esa electricidad no la podemos transportar.
Ahí es una parte de donde flaquea nuestro país y esperemos que en próximos años se destinen recursos e inversiones considerables en esta materia justamente para poder, ahora sí que poder distribuir esa energía. De hecho, varios participantes de la industria automotriz tienen presencia en el Bajío, y el Bajío es una de las zonas más complicadas ahorita en nuestro país en ese aspecto, en cuestión de congestión de electricidad, ¿no? Es por eso que cada vez más los sistemas de generación en sitio pueden aliviar este tipo de situaciones. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora me gustaría ir contigo, Nazaret, nuevamente, y la pregunta aquí sería, ¿cuáles son las ventajas de la movilidad y cuáles son los beneficios, según tu opinión, para el futuro, ¿no? O sea, esta electromovilidad, ¿qué nos está dejando de beneficio para un futuro? Pues mira, yo creo que el principal beneficio, tú comenzaste con cifras ahí de OMS. OMS también tiene cifras ahí de las que nadie habla y de las que nadie quiere voltear a ver. Hoy hay 15,000 personas muriendo ya en México al año por enfermedades directamente relacionadas a las emisiones de los autos que utilizamos. Entonces es una realidad, ahí está. Creo que el principal beneficio es disminuir ese número. Ese es el principal. Yo no estaría buscando ver otro, ni el financiero. Padrísimo que en el financiero haya un beneficio, pero hablemos de realidades y de responsabilidades. Esas muertes que hoy hay son una realidad y dos, son nuestra responsabilidad. Entonces, ya comenzando por eso, tendríamos que estarnos moviendo e identificando eso como el mayor beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque no deberíamos de perder a nadie en el camino por las emisiones de los autos que utilizamos. Si bien es cierto que movernos es una necesidad y un derecho, por ahí como comentó alguien antes, antes no era opcional, te movías en lo que había. Hoy sigues teniendo una necesidad de moverte, pero hoy existe la opción de que lo hagas sin contaminar. Entonces, ese es el principal beneficio que yo veo, el tema de la salud, de disminuir ese número, porque aparte es un tema de probabilidad y de azares. Nadie elige, yo me voy a enfermar. Bien es cierto que la mayoría de las personas que vivimos en ciudades como México tenemos ya problemas que van relacionados a la contaminación. Todos traemos alergias, muchos manifestamos problemas en la piel. Entonces todos traemos ahí una afectación directa. Y luego están estas personas que les toca más feo, ¿no? Entonces, y eso es al azar, nadie elige, yo me voy a enfermar de algo y eso me va a matar, yo sí me quiero morir. O sea, perdón que sea como muy directa, pero esa es la realidad. O sea, nos puede tocar a nosotros, le puede tocar a un ser querido. Entonces, el beneficio es ese, disminuir la posibilidad de perder seres humanos en el camino por la forma en cómo nos movemos, y que es nuestra responsabilidad y nuestra elección hacerlo sin contaminar, hoy que ya existe opción. Y que ya existirán otras, las que quieras y lo que tú quieras, pero para mí ese es el principal beneficio. Claro que sí. De hecho, lo comentaste y es un derecho humano, el derecho a un ambiente y un entorno libre de contaminantes, ¿no? Es importante comentarlo. Digo, no voy a ahondar en el tema, pero porque no es el foro, evidentemente, pero sí resulta a veces desalentador que el mismo gobierno esté impulsando, ¿no?, más del 65% de la generación de energía del país a través de hidrocarburos. Entonces, ese tipo de cosas son las que evidentemente... La SEDEMA, yo la vez pasada le quería decir la SEDEMA, que es quien vigila los vehículos aquí que no contaminen, o sea, vigilan en chargers, hazme el favor, o sea, claro. Entonces creo que desde ahí no ya es congruente. Nos toca hacernos responsables urgentemente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Nazaret. Ahora voy contigo, Ingrid, y para ti la pregunta sería, ¿cuáles son los proyectos que en Waze actualmente están haciendo para incentivar la movilidad del futuro?
Muchas gracias. El dato que compartes, Nazaret, es muy claro, lo tengo sumamente presente y también cuando lanzábamos justamente Waze Carpool antes de la pandemia y me hacían esas preguntas de, oye, pero ¿por qué tendríamos, qué gano yo? De repente me decían así algunas empresas, ¿y qué gano yo? Yo, ¿cómo? No, a ver, todos estamos perdiendo al no hacer este tipo de cosas, ¿no? Además de que es gratis, ¿no? No tienes que hacer nada, solo tienes que ayudarme a comunicarlo porque toda la parte de carpooling siempre decía que el gran reto es el cambio de cultura. Ese es el 90%. Yo pongo el otro 10% que es la tecnología. Y vuelvo a lo mismo, tecnología y humanidad son indispensables para todos este tipo de grandes retos que tenemos hoy. Y eso es justo en lo que estamos nosotros muy metidos, Fermín, en cómo sí logramos que ya que tenemos tantos usuarios y que aman nuestra plataforma, cómo también a ellos los empoderamos a que tomen decisiones más inteligentes, ¿no? Como moverse compartiendo el auto. El índice de ocupación en nuestras ciudades más grandes del país, pues es terrible, o sea, casi 98% viajan solos y probablemente más ahora a raíz de la pandemia, pues la gente se siente insegura de compartir este auto, pero bueno, muchos empiezan a regresar a las oficinas y esa misma persona que va a la oficina sigue tu mismo protocolo de salud. Entonces, bueno, creo que se puede empezar a incentivar nuevamente elegir ese tipo de movilidades. Y hablando puntualmente de los impactos, me acordaba a principios de la pandemia y con estas alianzas que tenemos de intercambio de datos, el Banco Interamericano de Desarrollo publicaba en esta página web que les decía, nuestras data más otra data cruzada, por ejemplo, las emisiones, el índice de emisiones. Y me llamaba mucho la atención como cuando iniciaba la pandemia, que era en marzo, el índice era brutal, o sea, todo naranja, 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 y literal a 2 meses después había disminuido un 40%. Entonces esta hipótesis que nosotros traíamos al país de comparte el auto, que haya menos autos, habilitemos otro, ahora fue una prueba forzada mundial, ¿no? Del qué pasaría si hiciéramos esto. Y el resultado está ahí. Y hoy lo podemos medir y hoy lo podemos tangibilizar. Tristemente hay muchas muertes a raíz de esta prueba forzada, pero también podemos sacar estos aprendizajes que me parecen sumamente importantes. Y regresando también a lo que estamos haciendo y lo que seguimos impulsando, seguimos con esta idea de los planes de movilidad institucional, en el cual el plan incluye todo, la movilidad activa, como las empresas incentivan que si vives a menos de 1 kilómetro puedes llegar caminando sin tema alguno, ¿no? Pero igual y llegas y en la oficina hay una regadera. Ah, buenísimo. Oye, vivo a tantos kilómetros. Ok, vente en bici, pero fíjate que hice un acuerdo con X empresa y entonces vas a tener un descuento. Buenísimo. Oye, vivo a tantos kilómetros, tendría que llegar en auto. Ok, va, pero te voy a dejar un espacio dedicado de carpooling y te voy a incentivar a que lo hagas. Ah, buenísimo, ¿no? Entonces creo que hay diferentes acciones que se pueden tomar hoy, que pueden impulsar esto que decíamos y que Nazaret reafirmaba del cambio sistémico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y cierro nada más resaltando algo muy puntual. Hace un par de semanas estábamos en un evento con el gobierno de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, un aliado muy cercano a nosotros, y básicamente congregaba a los mayores empleadores de la ciudad, porque bueno, probablemente ya lo saben, pero en estos años la ciudad de Bogotá va a tener millones de intervenciones y va a ser un caos la ciudad per se. Entonces ellos están convocando a que todos los actores involucrados, ciudadanos, el propio gobierno, medios de comunicación, medios como yo, etc., nos unamos a crear una cultura que ayude a que aminoremos un poquito todo lo que va a suceder en ese momento. Pero en ese mismo foro, al final, varias de las empresas también hablaron de lo que estaban haciendo en torno de sostenibilidad y ahí mismo firmaron los primeros acuerdos de planes de movilidad institucional que yo conozco en Latinoamérica. Entonces, creo que nosotros como medios tenemos la responsabilidad de impulsarlo a través de nuestro medio, pero también impulsar estos mensajes a través de otros foros y de buscar estas alianzas que no son tan obvias, ¿no? Porque yo tendría que hacer una alianza con Urban o con ITP o con ETC, pero estamos activamente impulsando estos diálogos para que sucedan estos cambios sistémicos que necesitamos. Esos serían mis comentarios, Fermín. Muchas gracias, Ingrid. Sí, esas alianzas estratégicas que comentas, y muy bien lo comentas, muchas veces
hay que ver afuera de la caja, ¿no? Think outside the box. Justo esas alianzas que dice uno, bueno, y yo no tenemos nada que ver, nuestro core business es diferente, pero si se alinean las estrategias, ¿no? Y se va hacia un mismo objetivo, pues definitivamente esto es en beneficio de la sociedad de México y del planeta como tal, ¿no? Finalmente, Lucía, por favor, para ustedes en Didi, ¿cuáles son los proyectos que actualmente están realizando para poder incentivar esta movilidad del futuro? En Didi, alrededor del mundo, contamos con una flotilla de vehículos eléctricos muy grande. Es alrededor de 1 millón de unidades que se encuentran repartidas en los países que operamos. En México específicamente, contamos con 1,600 vehículos entre eléctricos e híbridos. Todos estos vehículos cuentan con una comisión del 0%, y esto con el fin de tratar de incentivar que se incluyan este tipo de vehículos dentro de la plataforma. Ahora, también en cuanto a proyectos, estamos trabajando en proyectos bastante interesantes a nivel global, relacionados a carros eléctricos, autónomos y del tema de bicicletas. Entonces, contamos con, le llamamos D1, que es el primer vehículo eléctrico especialmente diseñado para uso dentro de plataformas de movilidad, que ofrece una experiencia única en el tipo de carros eléctricos. Adicionalmente, en cuanto a los vehículos autónomos, Didi fue de las primeras compañías en que obtuvimos el permiso para poder probar con pasajeros, y esto se hizo en la ciudad de Shanghai. También contamos con Didi Gemini, que es una plataforma de hardware desarrollada por Didi para manejar vehículos autónomos. Y con una alianza que se hizo con Volvo, se implementó esta tecnología y se implementó en la flotilla de carros autónomos que tenemos en Shanghai. Y adicionalmente, todo el tema de las bicicletas, entonces las e-bikes, como le llamamos, fueron lanzadas en 2018. Actualmente tenemos 5.2 millones de bicicletas y 2 millones de bicicletas eléctricas que están repartidas en 220 ciudades de China. Y bueno, y adicionalmente, Didi constantemente se encuentra trabajando para mejorar la tecnología. Por ejemplo, hace poco sacó un nuevo modelo de bicicleta eléctrica que tiene sistemas inteligentes y sistemas de seguridad que están diseñados justamente para dar una mejor experiencia a nuestros usuarios. Perfecto, Lucía. Muchísimas gracias. Estamos un poquito sobre la hora. El debate está muy agradable, muy ameno. Sin embargo, vamos a pasar al bloque final, que ya sería la parte de las conclusiones, ¿no? Ya para cerrar, un mensaje final, una conclusión que ustedes quisieran decirle a la audiencia hoy en día. Voy a empezar contigo, Nazaret, por favor. Digo, además de agradecerles que dediquen un poco de tiempo a aprender sobre este tema que es importante para todos, yo les invitaría más bien, además de compartirles, les invitaría a que se documenten más de electromovilidad, de cómo funcionan los autos eléctricos, y también que se sienten a reevaluar sus necesidades de movilidad. Es correcto, e incluso nosotros que estamos en creación de autos, sabemos que lo correcto es poder cambiar también ese paradigma de que tenemos que movernos en un auto. Hay que empezar a transformar y a reconfigurar nuestras vidas para buscar movernos lo menos posible. Nos va a quedar más tiempo para hacer nuestra vida y dedicarla a otras cosas. Probablemente a lo mejor ni siquiera necesitemos un auto, podemos movernos en una bicicleta, podemos movernos caminando, y ese es el ideal de una ciudad inteligente, que sea amigable y que sea positiva para todos, que haya menos autos, que esos autos sean de menor calidad, pero todo eso comienza también por el usuario. Hay que sentarse a reflexionar cómo puedo yo aportar desde mi plataforma, qué cambios puedo hacer, así como buscamos en nuestra casa
llenar nuestro refrigerador de comida con mejor calidad para beneficio de mi salud, también la movilidad es un elemento súper importante que nos va a ayudar a mejorar la salud, ¿no? Y la forma como vivimos. Entonces, pues, a replantearse cómo vivo, cómo puedo mejorar la forma como me muevo. Yo les invitaría a esto y veremos que vamos a utilizar muchos menos autos. Muchísimas gracias, Nazaret. Ahora paso contigo, Lucía, para nuestro mensaje final o conclusión que nos quisieras decir, por favor. Bueno, ya para cerrar, creo que es importante destacar que el tema de ciudades inteligentes es un tema que está posicionado como símbolo del futuro y que busca arreglar los problemas que se presentan en las grandes ciudades, y definitivamente el tema de movilidad inteligente es un tema muy importante, es decir, que esta movilidad inteligente genera un impacto positivo y sostenible. Entonces, nada más agradecer por crear estos espacios en donde todos de distintas empresas podemos compartir qué se está haciendo de cada lado para poder mejorar la calidad de vida en las ciudades. Y bueno, y del lado de Didi, seguimos trabajando para ofrecer a nuestros usuarios un mejor viaje y a nuestros conductores oportunidades de ganancias flexibles que mejoren su calidad de vida y ayuden a lograr sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Pasamos contigo, Ingrid, por favor, para el mensaje final. Gracias. Nuevamente gracias por el espacio y un placer compartir este foro con cada uno de mis colegas. 3 mensajes rápidos. 1, recordar el poder de generar comunidad, comunidad de ciudades, comunidad de empresas, así como nosotros es nuestro core. Creemos que tiene mucho potencial de ser el core de muchas otras ciudades. Lo segundo es, nosotros como medios, cómo somos intencionales en las decisiones que tomamos con nuestras marcas, en las alianzas, en los estudios, en lo que impulsamos, cómo realmente somos intencionales en que vayamos para un bien común y cómo podemos crear foros en los que no solamente hablamos, sino que creemos think tanks, incluso para generar ideas y acelerar la transición que tenemos que hacer ahora y no ver la pandemia como un catalizador no como un retroceso, sino como un catalizador de soluciones, ¿no? Ese concepto que se escucha mucho del Build Back Better. Creo que estamos en ese momento justo en el que nosotros tenemos que empujar más fuerte a que la nueva redefinición de movilidad sea mucho más sostenible. Y el tercer punto que quiero resaltar nuevamente, felicitarlos, es la primera vez que estoy en un foro en el cual no soy la única mujer y eso me da mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Finalmente, pasamos contigo, Rodrigo, para la conclusión o el mensaje final, por favor. Claro, bueno, felicitarlos por el foro, excelente calidad, participantes y contenido. Bueno, en eDrive estamos convencidos de que la movilidad va a ser eléctrica en el corto, mediano y largo plazo. Creemos que es ya un hecho y sabemos también que la infraestructura de carga puede ser el mejor aliado de los proyectos de movilidad eléctrica o puede ser el peor dolor de cabeza si no se hace bien. Seguramente en el foro hay muchos participantes pensando en hacer proyectos de movilidad eléctrica, o hay OEMs que necesitan solucionarle este problema a sus clientes. Por favor, no duden en contactarnos, eDrive.mx. Vamos a ayudarlos, estamos convencidos de que somos la mejor opción para esto. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, yo me gustaría decir que justamente la forma en cómo las ciudades y las zonas metropolitanas se desarrollen tendrá un impacto fundamental en la capacidad y el éxito en la creación de economías sustentables e inclusivas, una palabra que ya se tocó mucho en este foro, entornos más verdes y con menos emisiones, aire más limpio para todos e infraestructura más sólida, así como redes y comunidades más seguras, conectadas e integradas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la audiencia, a los panelistas de primer nivel que tuvimos y a Neuron por abrir estos foros para la discusión. Nos vemos, muchísimas gracias. Panelistas.
por esta mirada al futuro y pasamos a la sección de preguntas. Para Rodrigo Centineo y Nazaret Black, ¿cómo ha avanzado la estructura de carga? ¿Cuántos cargadores tenemos en el país? ¿Contesto? Bueno, sí, por favor, Rodrigo, es para ti la pregunta. Ok. En México hay más de 2.500 puntos de carga públicos. Nosotros hemos instalado cerca de 10.000 contando puntos de carga privados y públicos. La verdad es que siempre que damos este dato la gente se sorprende. Hay muchísimos puntos de carga. Les recomendamos bajar una aplicación que se llama